Parte 1. El despertar que nadie quiere. El mayor suicidio no es la muerte, sino vivir una vida que jamás elegiste. Esa frase, brutal y precisa, encierra la tragedia silenciosa de millones de personas que respiran, trabajan, consumen, envejecen, pero nunca llegaron a vivir. Porque vivir de verdad, tiene un costo que la mayoría no está dispuesta a pagar: la destrucción de todas las mentiras que te mantienen cómodo. Cada mañana despiertas, te miras al espejo y reconoces un rostro. Lo llamas yo. Crees que ahí, detrás de los ojos, hay un ser estable, un núcleo auténtico, una identidad sólida. Pero Nietzsche habría sonreído con una mezcla de compasión y crueldad. Ese yo es una ficción, una historia que te contaron y que repetiste tanto que ya no recuerdas quién la inventó. Desde niño fuiste entrenado sin saberlo. Padres, maestros, religión, cultura, todos moldearon tus deseos antes de que aprendieras a nombrarlos. No elegiste tus miedos, no elegiste tus valores, no elegiste ni siquiera la versión de ti mismo que defendes. Te enseñaron a seguir reglas que no comprendías, a reprimir impulsos que eran naturales, a obedecer antes de cuestionar. De tu máscara, cada gesto de desaprobación enterró otra parte de tu autenticidad. Y con los años esa máscara se volvió tan pesada que olvidaste que no era tu rostro real. Nietzsche llamó a esto la moral de rebaño. No es un insulto, es una radiografía de la existencia humana. El rebaño teme la libertad, teme la diferencia, teme al individuo que piensa por sí mismo. Así que fabrica normas, tradiciones, ideales, virtudes, y les da un nombre grandioso: civilización. Pero en el fondo son cadenas decoradas. La mayoría de las personas viven en ese sonambulismo moral. Creen que eligen cuando solo obedecen. Creen que desean cuando solo imitan. Creen que viven cuando solo evitan morir. Y aquí aparece la pregunta que Nietzsche lanzó como un martillazo contra la humanidad. ¿Estás viviendo o simplemente evitando morir? Piénsalo. Ese trabajo estable, esa relación aceptable, ese estilo de vida seguro, ¿son tuyos? ¿O son los que te dijeron que debías querer? La sociedad perfeccionó un mecanismo tan sutil que ni lo notas: la adicción a la aprobación. Desde la infancia aprendiste a comportarte de la manera que generaba recompensas sociales. Sonrisas, elogios, cariño. Hiciste lo que querían de ti. Y cuando no lo hacías, venía el castigo, rechazo, silencio, culpa. Con el tiempo ya no hicieron falta padres, maestros o religión. Instalaste un censor dentro de tu cabeza, un policía interior que vigila cada deseo, cada impulso, cada pensamiento. Es él quien dice: no debes, eso está mal, eso no eres tú. Pero sí eres tú, o más bien, eras tú, antes de que te domesticaran. Y entonces pasa algo extraño. Llega la adultez, aparentas tener control de tu vida, pero llevas dentro una sensación persistente de vacío. Algo falta, algo está muerto. Puedes cubrirlo con dinero, relaciones, entretenimiento, éxito, pero la herida sigue ahí, oculta bajo capas de obediencia. Nietzsche no quería consolarte, quería destruirte. Porque solo cuando tu vieja identidad se derrumba, puedes ver lo que realmente eres. Un ser moldeado por voces ajenas, deseando cosas prestadas, viviendo un guión que jamás cuestionaste. Despertar es doloroso, despertar es peligroso. Despertar es desmantelar pieza por pieza todo aquello que creías que era tu vida. Pero es el primer paso para vivir, no sobrevivir, vivir. Y aquí empieza la parte más perturbadora. Si no eres tú quien eligió tu vida, ¿quién la está viviendo por ti? Parte 2. La jaula interior. Si la parte 1 era el golpe inicial, ahora entramos al territorio donde Nietzsche ya no acaricia, desgarra. Porque una cosa es sospechar que no elegiste tu vida, y otra es entender cómo te la arrancaron sin que lo notaras. Desde muy temprano, cada impulso genuino que tenías fue clasificado en dos categorías: aceptable o castigado. Querías gritar de enojo, pero aprendiste a tragarlo. Querías explorar, pero te dijeron que era peligroso. Querías cuestionar, y te respondieron con silencios incómodos. Así nació la máscara. Así murió la espontaneidad. Y aunque crecieras, ese condicionamiento siguió trabajando como un virus silencioso. Nietzsche lo observó con una lucidez implacable. La moral no te libera, te domestica. Por eso dijo que la sociedad no necesita jaulas de hierro.
fabricó algo mucho más eficiente: jaulas invisibles dentro de cada mente. Vives buscando aprobación sin darte cuenta. Evitas decepcionar a quienes ya no tienen poder sobre ti. Sientes culpa por deseos que nunca fueron dañinos. Porque la culpa no es racional. La culpa es un mecanismo de control. La moral cristiana, según Nietzsche, perfeccionó esta maquinaria. No necesitaba vigilarte desde fuera. Instaló un vigilante dentro de ti. Ese policía interior observa cada movimiento con una severidad que ningún dictador jamás alcanzó. ¿Deseas demasiado? Pecado. ¿Sueñas demasiado alto? Orgullo. ¿Disfrutas demasiado? Lujuria, gula, egoísmo. La vida se convierte en una guerra civil contigo mismo. Tu vitalidad lucha contra tu obediencia, tu naturaleza contra tu condicionamiento. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en lo que Nietzsche llamó un enfermo moral, dividido contra sí mismo. La modernidad solo refinó el mecanismo. Ya no te controlan con infiernos eternos. Ahora lo hacen con expectativas sociales. Lo hacen prometiéndote recompensas si eres bueno. Éxito, aceptación, respeto, prestigio, pertenencia. Pero Nietzsche lo vio con claridad quirúrgica. El precio de esa recompensa es tu vida. La sociedad te dice: sé bueno y tendrás amor. Sé obediente y tendrás seguridad. Sé productivo y tendrás valor. Pero en el fondo hay un trato silencioso. Renuncia a quien eres y te daremos permiso de existir. Ese trato es una estafa, porque lo que entregas, tu autenticidad, tu vitalidad, tu impulso creativo, es infinitamente más valioso que cualquier recompensa social. Y cuando las décadas pasan, descubres el fraude, porque un día te despiertas en una vida que no reconoces, rodeado de decisiones que nunca fueron tuyas. Y la sensación es devastadora, como si hubieras sido cómplice de tu propio secuestro. Algunos reaccionan con crisis visibles, otros reaccionan con resignación silenciosa. Pero Nietzsche creía que existe un tercer tipo de persona, el que despierta. Y despertar no es bonito, es ver cómo toda tu identidad se deshace. Es preguntarte: si no soy quien creía ser, entonces ¿quién soy? Ese es el abismo del que Nietzsche hablaba. Cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. No porque sea maligno, sino porque te obliga a verte sin máscaras. Y lo más perturbador es que cuando atraviesas ese abismo, descubres algo inesperado. No estás vacío. Estás lleno de todo lo que reprimiste: fuerza, creatividad, poder, deseo, curiosidad, energía vital. Todo eso sigue ahí, sepultado bajo capas de obediencia. Pero la sociedad teme a ese ser que podrías llegar a ser, porque un individuo auténtico es peligroso para cualquier sistema. No obedece, no se conforma, no acepta verdades heredadas. Por eso Nietzsche no quería restaurar valores antiguos. No quería que volvieras a las tradiciones ni a la moral heredada. Quería que te convirtieras en algo radicalmente distinto, un creador de valores, un arquitecto de ti mismo. Y eso solo es posible cuando destruyes la base donde construiste tu vida. No para quedarte sin nada, sino para empezar desde cero. Porque lo que viene después del derrumbe no es caos, es posibilidad. Pero antes de crear una vida auténtica, necesitas comprender algo más profundo y más oscuro, la razón por la que sigues atado a una existencia que en el fondo rechazas. Y esa razón tiene un nombre que Nietzsche diseccionó como un cirujano sin anestesia: el resentimiento. Parte 3. El veneno más silencioso. Si las primeras dos partes desarmaron tu identidad y mostraron la maquinaria de control, ahora entramos en la sustancia más tóxica que Nietzsche encontró en el corazón humano: el resentimiento. No es enojo, no es frustración, es algo más corrosivo, una forma de vida. El resentido no admite su propio poder, no se atreve a crear, no se atreve a desear sin pedir permiso, y por eso convierte su impotencia en moralidad. Nietzsche lo explica así: cuando los débiles no pueden vencer a los fuertes, comienzan a llamar maldad a la fuerza y bondad a la debilidad. Es una inversión de valores. No nace del amor a la virtud, sino del odio a quienes viven con vitalidad. Y aquí está lo perturbador. Esa inversión de valores se convirtió en la base de nuestra cultura. Desde pequeños nos enseñaron que desear es egoísta, que disfrutar es pecado, que aspirar alto es orgullo, que querer poder es peligroso. Pero esas ideas no nacieron del espíritu elevado, sino del resentimiento de quienes no podían hacerlo.
El resentimiento se volvió moral, la impotencia se volvió virtud, y tú creciste respirándolo sin saberlo. Cada vez que minimizaste un sueño para no parecer ambicioso, cada vez que reprimiste un deseo por miedo a ser juzgado, cada vez que te convenciste de que querías menos de lo que realmente querías, estabas obedeciendo a esa moral nacida del resentimiento. Nietzsche lo veía como una enfermedad espiritual que paraliza generaciones. Porque el resentido no solo se niega a vivir plenamente, intenta impedir que otros lo hagan. Cuando alguien se atreve a romper moldes, el resentido lo llama arrogante. Cuando alguien busca grandeza, lo llama egoísta. Cuando alguien se ama a sí mismo, lo llama narcisista. Cuando alguien se atreve a ser libre, lo llama peligroso. El resentido teme a los libres porque los libres son un espejo. Un espejo que revela todo lo que él mismo pudo ser y no se atrevió. Y aquí aparece uno de los conceptos clave de Nietzsche, el espíritu del rebaño. El rebaño no odia a los depredadores, los admira en secreto, pero odia al individuo que abandona el rebaño. Porque su simple existencia demuestra que la sumisión no es inevitable. Por eso Nietzsche decía, el que tiene su propio camino siempre será una amenaza para quienes no lo tienen. Y esa amenaza genera resentimiento. Es un mecanismo psicológico profundo. Cuando una persona no puede alcanzar un ideal, lo degrada. Cuando no puede vivir con libertad, glorifica la obediencia. Cuando no puede ser fuerte, llama mal a la fuerza. Cuando no puede crear, se convierte en crítico profesional de quienes sí crean. El resentimiento para Nietzsche era la mayor forma de autoengaño. Y su función es clara: proteger al individuo de la verdad insoportable de su propia cobardía. Pero aquí es donde esto se vuelve personal, muy personal. Porque el resentimiento no está solo en las instituciones, ni en la cultura, ni en las religiones, está en ti. Cada vez que dices, yo no quería eso de todas formas, yo prefiero algo más sencillo, yo no necesito tanto. Cuando en realidad sí lo querías, sí lo deseabas, sí lo necesitabas. Eso es resentimiento. Es tu yo reprimido vengándose de tu yo verdadero. Nietzsche creía que la mayoría de las personas viven así toda su vida sin darse cuenta. Y por eso llaman virtud a su resignación, llaman humildad a su miedo, llaman prudencia a su parálisis, llaman bondad a su renuncia. Por eso el resentimiento es el veneno más silencioso. Te convence de que renunciar es algo noble. Y cuando ya no puedes soportar la contradicción interna, cuando el yo reprimido exige salir, el resentimiento busca culpables afuera: la sociedad, la familia, la pareja, el jefe, la suerte, la vida. Todo menos la verdad. Que fuiste tú quien aceptó vivir por debajo de tus capacidades. Que fuiste tú quien eligió obedecer. Que fuiste tú quien eligió una vida pequeña para no enfrentar el vértigo de una vida grande. Y Nietzsche, implacable, te deja sin escapatoria. No odias al mundo. Te odias a ti mismo por no haber tenido el valor de ser quien debiste ser. Esta es la parte del viaje en la que muchos se bajan. Porque mirar el resentimiento propio es como mirarse al espejo sin maquillaje psicológico. Duele, arde, quema. Pero aquí está la parte que Nietzsche ofrece como un regalo para quienes sobreviven a esta etapa. El resentimiento es la puerta. Atraviésalo y encontrarás tu voluntad. Porque cuando destruyes el resentimiento, destruyes todas las excusas. Destruyes la identidad prestada. Destruyes la moral heredada. Destruyes el papel que te asignaron. Y cuando todo eso cae, queda algo desnudo, primitivo, poderoso. Tu voluntad de vivir, tu voluntad de crear, tu voluntad de ser. Y esa fuerza, la voluntad de poder, es la clave para lo que viene ahora. La parte más temida, más incomprendida y más transformadora del pensamiento de Nietzsche, el eterno retorno, la prueba final. Parte 4. La prueba final. Has llegado hasta aquí. Eso ya te distingue. Porque la mayoría abandona el viaje antes de enfrentar lo que viene ahora. La prueba del eterno retorno, la idea más temida, más distorsionada y más poderosa de Nietzsche. No es una metáfora poética, no es una teoría cosmológica, es un examen existencial, un espejo perfecto. Imagina que una voz, un demonio, así lo describía Nietzsche, aparece en la habitación más silenciosa de tu vida y te dice:
Cada instante que has vivido, cada alegría, cada vergüenza, cada error, deberás vivirlo otra vez, y otra vez, y otra vez, por toda la eternidad. Si al escuchar eso tu corazón se desploma, si te invade el horror, si sientes que una vida repetida eternamente sería una maldición insoportable, entonces Nietzsche tiene una respuesta brutal. Estás viviendo en contra de ti mismo, porque la prueba del eterno retorno no pregunta si tu vida es perfecta, pregunta si tu vida es auténtica, si es tuya, si elegiste tu camino o simplemente lo obedeciste. La mayoría, si fuera honesta, admitiría que no querría repetir su existencia. Aguantarla una vez ya fue demasiado. ¿Por qué? Porque gran parte de sus días fueron vividos desde el miedo, desde el resentimiento, desde la obediencia a valores impuestos. Pero Nietzsche sostiene algo que cambia todo. La única vida que vale la pena vivir es la que estarías dispuesto a repetir eternamente. Esa frase es dinamita. Rompe tus excusas. Te obliga a evaluar tu existencia sin anestesia. Te dice, ¿te atreves a vivir una vida que amarías repetir? Y eso, para Nietzsche, es el verdadero significado de libertad. No libertad política, no libertad económica, no libertad de consumo. Libertad como destino elegido. Libertad como afirmación total de tu existencia. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo pasa alguien de una vida domesticada a una vida afirmada? Nietzsche lo dice sin suavizar. Primero debes destruir las mentiras que te sostienen. Y esa destrucción es dolorosa. Es el derrumbe de tu identidad heredada. Es el renacimiento de tu voluntad. Pero después del derrumbe, llega algo que casi nadie comprende. La posibilidad de crear. Porque Nietzsche no quería que destruyeras tu moral para quedarte en cenizas. Quería que usaras ese vacío para forjar tus propios valores. Valores no heredados, no impuestos, no moralizados por el resentimiento. Valores nacidos de tu fuerza. Aquí aparece una de las frases más incomprendidas de Nietzsche. Llega a ser quien eres. No significa descubre un yo esencial. Significa constrúyete, elígete, invéntate. Sé el autor de tu destino. Pero para hacerlo debes eliminar la pregunta equivocada. ¿Qué esperan de mí? Y reemplazarla por la única pregunta que importa. ¿Qué quiero crear con mi vida? La sociedad teme a quien responde esa pregunta honestamente. Porque no pueden controlarlo. No pueden manipularlo con culpa. No pueden domesticarlo con promesas de aprobación. Ese individuo ya no busca permiso para existir. Ya no negocia su autenticidad. Ya no pide validación. Ese individuo es el que Nietzsche llama el superhombre. Un concepto que ha sido terriblemente malinterpretado. No se refiere a una raza superior, ni a un físico perfecto, ni a un conquistador violento. Se refiere a algo mucho más íntimo. El ser humano que supera la moral que lo encadenaba. El ser humano que crea sus propios valores. El ser humano que vive su vida como una obra de arte. El superhombre no nace, se fabrica, pero hay un costo. La responsabilidad total de tu existencia. Sin culpas externas, sin excusas, sin refugios. Esa libertad no es cómoda, no es ligera, es una carga inmensa. Pero es la única que te permite decir ante cada instante, sí, quiero vivirlo otra vez. Y si logras llegar ahí, si logras vivir de tal forma que incluso tus errores tengan sentido, que incluso tus heridas formen parte de tu obra, que incluso tu sufrimiento haya sido elegido, entonces el eterno retorno deja de ser una condena, se convierte en afirmación absoluta, porque Nietzsche no quería una humanidad obediente, quería una humanidad creadora, quería individuos capaces de levantarse sobre el polvo de sus antiguas identidades y decir, esta vida es mía, la elijo, y si tuviera que vivirla eternamente, la viviría con orgullo. Esa es la salida del laberinto. Ese es el final del autoengaño. Ese es el nacimiento de la libertad auténtica. Y aquí, justo aquí, es donde tu viaje termina, o comienza. Porque ahora sabes lo que Nietzsche quería decir realmente. La tragedia no es morir. La tragedia es vivir como si ya estuvieras muerto. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya sientes dentro de ti esa pequeña voz que empieza a despertar. Una voz que no pide permiso. Una voz que dice, desde hoy empiezo a vivir.